Viví en un rancho, hacienda cacaoteras y cañaverales, eh, protegida por mi abuelo de alguna manera, ¿no? Mi papá y mi mamá se separan cuando mm, yo tenía 7 años y mi hermana la más pequeña 5. Entonces mi mamá se tuvo que dedicar a trabajar, ¿no? Como todas las señoras que en algún momento eh, pues se separan, ¿no? O se termina su relación. Entonces era muy difícil, según cuenta mi mamá, porque no recuerdo muy bien. Tenía que irse a trabajar muy temprano y generalmente nos dejaba encargada como con la vecina, ¿no? Entonces regresaba de trabajar y no nos encontraba, la vecina nos había llevado a casa de la suegra o a casa de alguna vecina, entonces nunca sabía dónde estábamos, entre 6 y 7 de la tarde. Eso la obliga de alguna manera a regresar a la casa de mi abuelo o a pedirle apoyo a mi abuelo para que viviéramos ahí y tuviéramos de alguna manera cierta protección y pudiera ella irse a trabajar con toda la tranquilidad. Entonces regresamos, regresamos a vivir a la casa, o bueno, nos fuimos a vivir a la casa de mi abuelo y ahí es de donde yo ya tengo recuerdos. Entonces ahí crecí bajo el amparo y la protección de mi abuelo materno y ahí fue donde yo tuve contacto con la cocina, por ejemplo, ¿no? ¿Qué recuerdos tengo de mi niñez? Bueno, caminando entre cacaotales recolectando alcaparra, que es la flor del moté, que es una de las flores silvestres que se comen aquí, comiendo cacao, cortando cáñanos, una serie de cosas, ¿no? Que tengo registradas en mi paladar y en mi mente y es parte de la cocinera, de añoranza que soy yo, porque realmente lo que yo cocino son recuerdos, ¿no? Son historias, son vivencias. Entonces ahí es donde tuve mi primer contacto con la cocina. Mi mamá se iba muy temprano, casi siempre me dejaba como platicada la receta de lo que iba a mandar de comida, porque se subía en el camioncito que paraba en el mercado y ahí compraba ella y lo volví a subir al mismo camioncito y le pedí el favor al conductor que nos lo dejara al frente de la casa. Entonces el señor regresaba, bajaba las bolsas del mercado y entonces, pero yo ya sabía lo que iba a mandar mi mamá. Por decirte un ejemplo, me decía, hoy voy a mandar carne picadita con arroz. Entonces me decía, voy a mandar carne picadita con arroz. No se te olvide decirle que corte la carne, que la corte chiquita, que la ponga a cocer, que no se le olvide el ajo, la cebolla, el cilantro, el perejil, que la espume muy bien, que no se le olvide el sofrito, que con manteca muy alta la temperatura o muy fuerte o muy alto el fuego, ¿no? Uso términos ahora que no se usaban en aquella época, pero en términos generales eso era lo que me decía, ¿no? Yo trataba de memorizarla porque yo tenía un alto sentido de responsabilidad a esa edad. Quería hacer las cosas bien, porque además me sentía responsable de mi hermana la más pequeña y quería yo jugar a ser grande, esa era la verdad, ¿no? Entonces me las memorizaba y cuando la muchacha, la señora que nos ayudaba, que era doña Angelita, una señora que acaba de morir, que tenía prácticamente como 99 años, que fue la señora que nos ayudó, nos cuidó como una nana, ¿no? Entonces yo le decía, doña Angelita, dijo mi mamá que va a mandar carne picadita con arroz, y me decía, ay, mamacita, ¿y cómo se? Yo no sé, no sé que no le vaya a gustar a tu abuelo, ¿no? Me dijo mi mamá que haga esto, y yo le volví a recitar la receta. Entonces, de esa manera yo fui teniendo recetas en mi mente de forma teórica, ¿no? No las ejecutaba, pero las tenía perfectamente claras en mi cabeza. Entonces, poco a poco, como a los 11 años, fui arriesgándome a hacer cosas, ¿no? Como los fines de semana, por ejemplo. No sé, mi abuelo llegaba con 5 o 6 racimos de plátano del rancho, unos plátanos verdes impresionantes, y siempre decía, no sé a qué hora llegue tu mamá, pero me gustaría unos tostones de plátano verde, por ejemplo. Entonces yo me arriesgaba y le decía, yo los puedo hacer. O no, porque te vas a quemar. Yo los puedo hacer. Y me arriesgaba y hacía tostones de plátano verde. Pero ya cuando tenía en proceso los tostones de plátano verde, yo decía, pero esto se come con unos frijoles aguados. Entonces, como ya me habían dado de alguna manera la venia, ¿no? Para entrar a la cocina e intentarlo, porque yo creo que el antojo de mi abuelo era increíble, y entonces quizá dijo, bueno, pues que los haga en nombre sea de Dios. Y luego hice unos frijoles aguados, le puse queso, y luego
puse a calentar leche natural, leche bronca, que siempre había en casa, le sacaba yo nata y la batía tantito con sal, le tostaba yo algunas tortillas, le hacía chocolate con leche, siempre había chocolate porque siempre había cacao tostado, siempre había una serie de cosas. Era verdaderamente la forma de vivir. Yo lo veo ahora, no lo dimensionaba antes, pero lo sé ahora, que lo razono y lo analizo, y entonces si estoy consciente de eso ya. Yo creo que era la forma de vivir de una familia modesta, como lo que yo represento o quiero representar en este lugar. Era la forma de vivir de una familia modesta que sabe trabajar, que respeta, que valora el campo, lo que la tierra le da, que sabe cómo hacerlo, que cultiva, que cría sus propios animales, que trae y los procesa y tiene una vida maravillosa, que no le hace falta más, ¿no? En esa casa no había lujos, ¿no? No había televisión, solo un pequeño radio donde mi abuelo escuchaba el béisbol de las Grandes Ligas o escuchaba el box, ¿no? Entonces, yo creo que era el aprendizaje que yo estaba teniendo sin proponérmelo en forma inconsciente, pero era la preparación que yo estaba teniendo para lo que decidí hace 5 años convertirme profesionalmente. Yo soy una cocinera de historias, de vivencias, porque lo aprendí en un entorno, en mi entorno, en mi vida diaria. Lo que yo cocino es resultado de mis historias, de mis anécdotas, de mis vivencias, de mis aventuras, de lo que lloré, de lo que reí, de lo que viví, de lo que disfruté, de lo que sufrí, de muchas cosas. Entonces soy cocinera de eso. Entonces lo he sido toda mi vida, porque cuando alguien me pregunta, ¿desde cuándo eres cocinera? Pues soy cocinera desde que tuve conciencia. Todas las cocineras tradicionales son producto de eso, son producto de su entorno. Son producto de la vida que les tocó vivir, a lo mejor a veces es por obligación, por circunstancias de la vida, y en algún momento decides estacionarte en la cocina porque realmente encontraste magia en ella, y entonces es ahí donde realmente te desenvuelves, donde eres como pez en el agua. Soy abogado de profesión porque tuve la fortuna de contar con el apoyo y con la protección de mi abuelo, y entonces fue él quien decidió apoyar a mi mamá para que mi hermana y yo fuéramos unas mujeres profesionistas, ¿no? Y bueno, decidí abandonar eso y regresar en el tiempo y convertirme en una cocinera tradicional de tiempo completo y hacerle una forma de vida. ¿Por qué? Porque me pasaba la vida cocinando, porque realmente donde yo me sentía a gusto era ahí, donde realmente se pasaban las horas era ahí, donde había un cansancio muy, muy extremo, sí, pero donde al día siguiente no sé de dónde sacaba nuevas energías y la nueva ilusión por cocinar. Sueño con contribuir y con aportar al estado de Tabasco y en su conjunto a todo México, a engrandecer la cocina tradicional mexicana. Amiga, ya vamos a trabajar un rato, ya conocemos un poco de tu historia de vida. Ahora tú eres la representante bueno, la cara, una de las caras de Cuervo, y increíble. ¿Cómo te sientes? Pues muy bien, muy contenta y dispuesta a cocinar, ¿no? Para mostrar un poco de la gastronomía del estado y a trabajar. ¿Qué vamos a preparar? Bueno, estos son algunos de los ingredientes más representativos. Ajá. Y algunos que pues para mí son base de la cocina tradicional del estado de Tabasco, como la naranja agria, la chiote, la pimienta gorda y el maíz nixtamalizado que no puede faltar, y algunos otros elementos. Vamos a cocinar algunos de los platos que ofrecemos aquí y que también son, bueno, platos tradicionales del estado de Tabasco, como el horneado de cerdo, gallina frita, tortilla al asadero o con camarón. Vamos a hacer picadillo, vamos a hacer manchamantel, vamos a hacer una serie de platillos que bueno, que son parte del acervo cultural y gastronómico del estado de Tabasco. Perfecto. Bueno, recuerda que yo vengo aquí a aprender. Yo no sé nada, yo vengo a ponerme pues a tu servicio. Por favor, hay mano dura en la cocina. Vi por ahí una tablita de clavos. Sí, vámonos. El cepillo para escamar pescados, ese es el arma más letal que hay aquí. Claro. Claro que sí, vamos a cocinar, vamos a empezar con algunos procesos, cocidos, picados, hay que despepitar, hay que moler, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Perfecto, pues vámonos a la cocina. Sí, claro, vámonos a la cocina.
bueno, Nelly, un día pesado, un día de mucho trabajo, calor, muy pesado. Gracias por recibirnos. ¿Y cómo nos hemos portado? Muy, muy bien. Al contrario, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de recibirlos aquí en Cocina Chantal, de darles una pequeña muestra de lo que es la gastronomía de Tabasco, de esta parte de Tabasco, que es la zona de la Chontalpa. Y pues la verdad es que nos la hemos pasado muy bien. Ha sido todo muy divertido, muy cansado, muy agotador, pero muy divertido. Muchas gracias. Hombre, gracias. Mucha magia tiene Tabasco. Ya fuimos a los manglares, ya fuimos a la playa, ya fuimos a varios lados. Bastante divertido. ¿Qué tenemos en la mesa? En la mesa tenemos una serie de platillos que yo considero representativos y emblemáticos del estado de Tabasco, de esta parte de Tabasco. Y por este lado tenemos una gallina frita, que es a base de chiles secos, ¿no? Y orégano, cocinada en un horno de barro, en una vasija de barro. De este lado tenemos un platillo de lo más tradicional, que es el picadillo de pavo. Es una variedad de estofado, lleva ahí aceitunas, pasitas, un poco de papas. Y de este lado tenemos una tortilla también muy representativa, que es la tortilla al asadero o tortilla con camarón. Gruesas, ¿no? Sí, es una tortilla gruesa a la que se le agrega un poco de queso y luego camarones. Y en este caso lo que yo hago es cocinar el camarón para darle un poquito más de jugosidad. Y de este lado es nuestro manchamantel tabasqueño, que en otros estados le ponen una cantidad de frutas. Nosotros le ponemos una de las frutas más representativas, que es plátano maduro frito. Es una combinación de res y cerdo en una salsa de chile guajillo. Y por este lado tenemos nuestra barbacoa. La barbacoa de res se puede hacer en borrego, se puede hacer en una serie de proteínas. En este caso es res y nuestra barbacoa es roja. Es a base de chiles secos, pero aromatizamos con hojas frescas de la pimienta gorda de Tabasco, con hoja de to, que es una hoja silvestre que utilizamos para envolver tamales, y hoja de aguacate criollo. Entonces, esa es nuestra barbacoa tradicional. De este lado tenemos otra de las representativas de la gastronomía tabasqueña, que son las enchiladas tradicionales del estado de Tabasco, y son una combinación de res y cerdo cocido en trozo, picado, a la que se le adiciona achiote, que no puede faltar, una combinación de especias. Un achiote totalmente diferente del Sí, es una pasta de achiote que tiene un proceso bastante laborioso, es un proceso artesanal completamente, y nosotros le llamamos pan de achiote. No es una mezcla, es un pequeño pancito que hidratamos en aceite para poder desprender toda la tinta. Entonces se lo agregamos a una gran cantidad de comida, es una de las bases de la gastronomía tabasqueña. El achiote, la naranja agria, el recao chontal y el sofrito para mí son los principales, o la estructura principal de la gastronomía tabasqueña está en esos cuatro, aunque tenemos muchos más ingredientes. Y se le adiciona aceitunas, pasitas. Entonces un mole auténticamente tabasqueño, más orientado a chocolate, a galleta de animalito y a plátano maduro frito. Entonces nuestro mole es ligeramente afrutado y con esa carga que lleva el ahumado de un buen chocolate. Y por último tenemos un primo hermano de la gallina frita, que es el horneado. También se cocina en una vasija de barro. La diferencia entre los dos, porque a simple vista parecen iguales, pero no lo son. La gallina frita es una base también de chiles secos, solo lleva orégano, y freído significa que después de que merma todo el líquido que tiene el platillo, lo dejamos que fría en su propia grasa. Por eso le llamamos frito a este platillo. Y aquel, que es muy parecido, que lleva una mayor cantidad de especias, eso lo dejamos en una salsa muy pastosa. Entonces es una gran diferencia. Pues bueno, pues ahora vamos a comer. Sí, vamos por favor. Vamos a seguir descubriendo Tabasco, que Tabasco es una de ellas. Sí, pues adelante, muchas gracias y nuevamente bienvenidos a Tabasco y bienvenidos a Cocina Chantal. Gracias. Vámonos. Las cocineras tradicionales, debe haber una nueva era de cocineras tradicionales. Es como una revolución, ¿no? En la que las cocineras tradicionales sean de verdad valoradas y consideradas como patrimonio y valores de México, por todo el conocimiento que tienen, que lo han adquirido a través de los años y de la experiencia. Entonces me gustaría trascender, en pocas palabras, ¿no? Me gustaría trascender.
No busco fama, no busco brillo, no busco ese tipo de cosas, son muy efímeras. Yo lo que busco es trascender, es dejar un legado. Es que dentro de, no sé, 10, 15, 20, 50 años, alguien pueda venir a recorrer este lugar y decir que hubo una mujer valiente tabasqueña que se arriesgó a regresar en el tiempo y a cocinar de manera diferente, y eso fue un parteaguas en Tabasco para aprender para apreciar y revalorizar la cocina tradicional del estado y al mismo tiempo estar orgullosos de nuestro origen gastronómico. Yo no soy cocinera de formación, no conozco técnicas, no estudié gastronomía, pero tengo 50 años y entonces soy bastante hábil para aprender las cosas. Y he aprendido también de los chefs, he aprendido de los cocineros, he aprendido cosas buenas, he aprendido que sí sirve, pero también he aprendido que no sirve de ellos, ¿sabes? Entonces, muchas cosas. ¿Qué sirve? Amo y admiro a un chef de renombre cuando tiene la humildad de sentarse a la mesa de una cocinera tradicional y no duda ni un segundo en probar su comida. Eso lo admiro impresionantemente. ¿Qué no admiro en los chefs? Que consideren su carrera una carrera de espectáculo o de brillos y de luces. Todo eso se termina y al final lo que realmente vale de una persona es el legado que deja y lo que aporta a su comunidad, a su entorno. La cocina tradicional mexicana es patrimonio intangible de la humanidad desde 2010. Nosotros los mexicanos somos los portadores de ese patrimonio, somos los que lo ostentamos, pero la cocina tradicional mexicana no se va a perpetuar sola. Necesitamos salvaguardarla, necesitamos valorarla, necesitamos compartirla, necesitamos abrazarla, cuidarla, protegerla. ¿Como reconocimiento? Sí, claro, porque todo reconocimiento es bueno, ¿no? O sea, todo reconocimiento te permite darte cuenta como mexicano que, porque a veces perdemos la conciencia de que estamos en un gran país con una diversidad impresionante en todos los sentidos, y a veces como mexicanos nosotros no lo valoramos. Y de pronto viene alguien y te reconoce la gastronomía, te reconoce los ríos y los lagos, te reconoce ciertas prácticas culturales como el Día de Muertos, etcétera, y entonces es cuando como que de pronto reaccionamos y nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, ¿no? Yo creo que como reconocimiento y para sentirnos orgullosos de las tantas riquezas, que no habría necesidad, que deberíamos de sentirnos orgullosos de todas las riquezas. ¿Se ha beneficiado? No lo sé, eso es otra cosa, ¿no? ¿Qué beneficios nos ha traído tener un reconocimiento de la gastronomía? ¿A las cocineras tradicionales? No lo sé. Yo, no sé, cuando cocineras tradicionales que hoy por hoy son los pilares de la gastronomía mexicana en todo el país, esas cocineras tradicionales vivan de una manera digna, con un bienestar alto, y puedan ayudarnos a difundir y a promover la gastronomía sin estar pensando qué comen en su casa. Entonces en ese momento te voy a decir que nos benefició, ¿no? Todavía no alcanzamos eso. No sé si estamos en el camino. Sería importantísimo que las cocineras tradicionales fueran personajes reconocidos, y personajes valorados, y también personajes a los que los mexicanos las tratemos con respeto. Sería maravilloso eso. Que en cualquier punto, en cualquier lugar donde haya una cocinera tradicional, todo mexicano de verdad le rinda de alguna manera tributo por lo que sabe, por lo que aporta, por lo que mantiene viva nuestra patrimonio gastronómico. Para mí una cocinera tradicional es un cúmulo de historias, ¿no? De vivencias, de experiencias. Es increíble la forma en la que tú puedes ir y tienes cada recuerdo perfectamente estructurado en tu mente,
y entonces esos recuerdos se conectan con la mente, pero además traes un don que es el don de la cocina y llevas todos esas añoranzas, esas vivencias, esos recuerdos y todas esas experiencias buenas y malas y las plasmas en un plato con toda la carga que eso implica. Entonces, para mí la cocinera es eso, es como una enciclopedia, ¿no? Es como una enciclopedia, es como todo un acervo en una sola persona, en una mujer, y que tiene una magia en sus manos que hace que toda esa carga de su historia de vida pueda transmitírtela a través de un plato y hacerte sentir emociones. Se preguntan, ¿quién es esta mujer y de dónde sale? ¿Cuál es su origen, de dónde nace y por qué tiene la osadía de llamarse cocinera tradicional? O sea, ¿quién la auspicia? ¿Quién le da el poder de hacer eso? Entonces, al principio me conflictuaba porque yo decía, tienen razón. O sea, yo soy una abogada de formación, soy una mujer que nació en un rancho, que aprendió ahí, pero ¿por qué soy cocinera tradicional? Y entonces yo misma me di la respuesta y me autoelegí cocinera tradicional porque las cocineras tradicionales tienen su origen alrededor de un fogón y en una familia a través de la cual aprenden todo eso. Entonces eso es una cocinera tradicional. Certificada o no, que al final no me importa, porque yo no necesito que nada me certifique. Yo estoy plenamente consciente que lo que yo cocino es cocina tradicional, que respeto técnicas y procedimientos, pero que además lo hago con profundo respeto por la gastronomía. Y eso me hace una cocinera tradicional. ¿Por qué estoy hoy abanderando a la familia modesta de Tabasco, a los artesanos, a los alfareros, a los productores, a todas esas personas que están ahí en un rincón, en un mercado, vendiendo sus productos? Llegas tú y le compras, pero no sabes y no le preguntas ni quién es, ni cómo se llama, ni cuál es su origen, ni dónde lo siembra, ni cómo lo siembra, ni cómo vive, ni qué tanto esfuerzo le cuesta. Muchas cosas, ¿no? Entonces no estamos conectados con esa realidad, con la historia de vida de las personas. Mira, la primera vez de Cocina Chontal fue una locura. Verdaderamente fue una locura, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Y a partir de ese día, todos los días de Cocina Chontal ha sido un aprendizaje constante. Pero tengo que reconocer que han sido errores constantes también. Porque yo también estoy en proceso de crecimiento. Yo no sabía, nunca había tenido un restaurante, nunca había tenido un lugar de comida, ¿no? Entonces, desconocía muchas cosas. Porque se me hubiera dado cuenta al principio que para no lo hago. Entonces, empecé yo a autocriticarme y a decir, ¿quién soy yo realmente para pretender abrir un lugar y convertirlo en un lugar lleno todo el tiempo? ¿Quién soy yo para pretender que mi comida realmente está a la altura, como para que las personas vengan y se sienten y la aprecien? ¿Quién soy yo y quién soy yo y quién soy yo? Y entré en un hueco de depre así muy fuerte, ¿no? Entonces de pronto me contestaba, es que la verdad no lo sé, o sea estoy como pecando de soberbia, ¿no? El pensar que alguien pueda venir y sentarse a probar mi comida. Pero me di cuenta después de unas semanas de estar viniendo periódicamente, de que era imposible quedarme con él porque no satisfacía una parte de mí que era el compartirlo y que era el cocinar para otras personas. ¿Sí me explico? Entonces dije, bueno, pues que tenga que ser lo que tenga que ser. Si no funciona, no le gusta, no le parece y les parece una locura esto, entonces simple y sencillamente lo cierro y me lo quedo para mí. Pero ya logré concretarlo, ya logré cumplir un sueño, ya trabajé por él y yo ahora sé que los sueños sí se cumplen, ¿no? Te digo, he cometido muchísimos errores, pero yo de verdad, honestamente agradezco los errores, ¿sabes? O sea, sí me pone así como de nervios y sí me saco de mis casillas y sí la sufro y sí me molesto y sí hago... Y ya luego que me llega la calma, yo digo, ok, perfecto, se cometió este error, entonces, ¿cómo lo puedo subsanar? No se vuelve a repetir. Y de esta manera he convertido Cocina Chontal muy gradualmente, muy paulatinamente, porque me falta mucho camino por recorrer, en un lugar que cuando entras, a simple vista, se puede percibir
que ya hay una organización y una estructura con ella, que todavía le falta muchísimo camino, pero que estamos en el trayecto. Entonces, eso me ha costado mucho trabajo, pero también me doy cuenta de que una persona común y corriente como yo, una completa desconocida y anónima en el mundo de la gastronomía, puede fácilmente abrirse brecha, pero de verdad fácilmente abrirse brecha cuando lo que hace lo hace por vocación, por pasión, con fe y con toda la confianza del mundo, en el que lo que tú estás ofreciendo es completamente auténtico y es real. O sea, no hay una maquinaria detrás de ti que haya hecho una imagen expreso para lograrlo, sino que sigo siendo la misma Nelly que nació, creció en un rancho, a la misma Nelly que tiene un origen humilde, un origen modesto, que está orgullosa de él y que no oculta absolutamente nada de su historia, porque es precisamente su historia la que está vendiendo y la que está compartiendo, ¿no? Hay una diferencia abismal entre cocineros, chef y cocineras tradicionales. O sea, y eso no lo estoy inventando yo, lo sabe el mundo, ¿no? Entonces, nosotros, hoteles de 2 estrellas para abajo, chef de 5 estrellas y gran turismo para arriba, ¿no? Entonces, pero el evento es de cocineras tradicionales y somos las estrellas del evento, ¿estás de acuerdo? Entonces, hay una incongruencia impresionante. Pero el dinero no es lo que nos mueve, ¿no? No es lo que nos mueve, lo que nos mueve es compartir. Y compartir con otras cocineras y conocer otros lugares y viajar y sentirte importante por unos días en tu vida y esa ilusión y ese placer que les da ir a otro lugar a mostrar lo que saben, lo que aprendieron, lo que es suyo, lo que valoran, lo que aprecian. La cocina tradicional mexicana es un patrimonio que está depositado en manos de cocineras tradicionales de cada rincón del país, que no están certificadas porque no lo necesitan, porque las certifica la historia, sus historias de vida, la certifica su comunidad, la certifica su familia, la certifica su población, ¿no? Y las acredita en sus manos. Entonces, cocineras tradicionales, tenemos que reinventarnos, ¿no? Y salir muy decididas, muy empoderadas y muy firmes a replantear la forma en la que debemos de ser tratadas en este país. Somos Fogones MX y estamos en movimiento. Don Florencio, pues ya estamos acá. Pues que la vida no vuelve más a quitarme de tu existir, el orgullo ya lo perdí, ya cansado estoy de sufrir. Si quisiera, yo pudiera hacerte siempre muy feliz. Yo quisiera, si pudiera, verte siempre muy feliz. Somos Fogones MX y estamos en movimiento.